Bueno, familia, capítulo 2. Estamos esperando a Ferchu a ver si llega en horario. Em, Vamos a tener que grabar este capítulo de nuevo. Ahí parece que está llegando Ferchu. Hola Mario, ¿cómo estás? Perdón que llegué tarde de nuevo. Mira, te pido mil disculpas. Yo estoy. No, no. Otra, eh, otra vez. Ustedes, No, ¿cómo es? no, muchas cosas. Muchos compromisos, Ferchu. Es un hombre muy ocupado. Sí, yo. La verdad que hoy tengo una agenda un poco ocupada. Muy ocupado. Perdóname. Bueno. Vamos a entrar entonces. Vamos a entrar directamente en tema. Bueno, pero vamos a grabar este capítulo. Va a ser este el capítulo 2, Ferchu. Habíamos pensado que el anterior iba a ser el capítulo piloto, capítulo cero, pero la plataforma no me dejó ponerle el capítulo cero. Así que fue uno, fue uno, y este va a ser el capítulo 2, que estamos volviendo a grabar porque tuvimos intrusiones de audio en el anterior. Tuvimos, así que ahora, bueno, resolvimos algunas cosas. Fercho hizo unos exorcismos, hizo un exorcismo a la compu, así que ahora sí podemos grabar. Esperemos que no se escuche nada raro en esta nueva grabación. Así que Fercho, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a tocar un tema súper interesante y controversial. Bueno, está muy trabajado en las películas y la gente del mundo religioso también ha tenido experiencias cercanas en torno a, a exorcismos. Cuando uno habla sobre la práctica del exorcismo, sobre endemoniados, eh, mucha gente se le vienen diferentes pensamientos, diferentes experiencias, diferentes imágenes, representaciones. Así que hoy vamos a trabajar sobre ese, este tema tan interesante. Bien. ¿Y de dónde agarramos esta cosa, Fercho? ¿Dónde? Es un tema bastante grande. Y, a mí me parece que la cultura popular ha tomado bastante sobre todo en el último tiempo, me parece, ¿no? Quizás no tanto el exorcismo como tal, pero sí como toda esta parte del otro mundo, ¿no? Como el tema de fantasma, de espíritu. Hace poco salió de nuevo otra película de estos chicos, los Warren, El Conjuro. Que también podríamos hablar un poquito del Conjuro. Pero me parece que el inicio de todo esto, Ferchu, es con la película El Exorcista. No sé si... No, 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 Mario, esa película me traumó cuando yo era chico. Qué peliculón, pero terrorífica, terrorífica. El Exorcista creo que aquella persona que vio esa película es un antes y un después en el cine del terror. Em, Sí, sí. Fue una película que marcó mucho una generación. Y me parece que dio el puntapié inicial a toda una serie de transformaciones en lo que tiene que ver con el cine. Pero justamente porque toma como tema principal algo que hasta ese momento estaba siendo un poco tabú, ¿no? Algo em, que si bien existía, era más bien tomado como, bueno, como eso, como algo plenamente religioso o que estaba cerrado como a esa esfera. Y a partir de lo que hace el director Fredkin, me parece que lleva a las masas y con justa razón esto del exorcismo, ¿no? Como del, del demonio y de la posesión. Eh, Sobre cuestiones de la película, no sé cuánto podríamos llegar a hablar, pero bueno, me parece que esto que decíamos, que fue un antes y un después, y que mucha gente ni siquiera la podía terminar de ver.
hoy cuando vemos El Exorcista, si la ves hoy, por ahí no es tan fuerte por lo acostumbrado que estamos ya a todos los efectos especiales y digitales también. Pero esto estamos hablando del año 73, es decir, todo el efecto de computadora y todo ese tema no existía. Y entonces todo lo que se ve en la película son lo que se llaman efectos prácticos. O sea, que todo lo que estaba pasando ahí fue construido, todos los artefactos para que la chica vomitara eran mangueras y eran líquidos y un montón de cosas. Entonces, me parece que igual tiene eso de bueno la película, que cada vez se hace menos, digamos, el tema del efecto real, ¿no? Que eso esté grabado ahí en cámara y se sienta como algo real. Cuestión que hoy es casi todo más digital. Bueno, para quienes no vieron la película trata de una niña casi entrando a la adolescencia que por algún hecho particular se encuentra poseída por un espíritu maligno. La madre lo lleva a los psicólogos, a los psiquiatras y nadie le encuentra una solución. Entonces va a lo que sería la iglesia católica a pedir un exorcismo. Para quienes no conocen un poco lo que es el ambiente de la religión católica, no cualquiera hace exorcismos. Son personas preparadas, que han estudiado, que se han preparado específicamente para eso y que tienen específicamente ese rol dentro de la institución. Entonces mandan a llamar a un viejito que no me acuerdo dónde estaba, creo que estaba por Grecia, por Europa, y va a parar a Estados Unidos y con un monaguillo, y son quienes practican el exorcismo a esta niña. Es una experiencia, bueno, tremenda todo después lo que sucede, y bueno, un poco es después del desarrollo es todo el exorcismo de esa niña. Y creo que algo de lo que nos tiene ahí un poco como receptivos a ese tipo de mensaje es pensar que existe otra dimensión más allá de la material, que existe una dimensión espiritual y que si existe esas fuerzas, hay fuerzas buenas y fuerzas malas. Como dijo mi tía el otro día, me dijo, así como existe el bien, existe también el mal. Entonces, si existe una fuerza buena llamada Dios, también existe una fuerza mala y bueno, que en las tradiciones populares o religiosas se la ha personificado con la representación del diablo o los demonios o espíritus malignos dentro de la visión cristiana. Así que, bueno, Mario. Sí, a mí me parece que en la película se refleja esto de la ciencia y lo espiritual, ¿no? Como algo que no puede ser respondido mediante lo científico. En la película hay varias escenas donde se ven médicos, se ven artefactos, mucha tecnología, ¿viste? Estas cosas de escáneres, Sí, un montón de cosas. Y se plantea esta pregunta, ¿no? Esta cuestión de ¿qué hacemos con esto cuando la ciencia llega a su límite, ¿no? Cuando la medicina llega a su límite y ya se han descartado todas las posibles respuestas naturales, ¿no? Y me parece que en ese sentido también el tema del exorcismo, el tema de los espíritus, es un poco la respuesta a la modernidad, ¿no? La respuesta, no sé si una respuesta, pero sí algo que nos viene acompañando desde el principio de los tiempos, ¿no? El tema de los espíritus, el chamanismo, es algo que ha estado con nosotros y que aparentemente o en la superficie
la modernidad ha querido dejar de lado, no creo que con una intención clara de dejarla de lado, sino con la imposibilidad de poder estudiarlo, ¿no? De poder diseccionarlo, de poder abrirlo. Estas cuestiones le escapan al método científico, ¿no? A la idea de la repetición, de poder verlo una y otra vez, de poder estudiarlo. Si bien han habido esfuerzos para comprender un poco y se ha estado incluso ha llegado a ciertas hipótesis con respecto a lo que podría ser esto, todas rehuyen y obviamente y con justa razón de darle una respuesta espiritual, ¿no? Entonces, cuando lo científico ingresa a mirar todo esto, lo ve desde el punto de vista de científico, ¿no? Es decir, desde por qué ocurre esto en el cerebro, cuáles son las partes que se están activando, qué tienen en común todas estas personas que dicen ser poseídas, y se han encontrado cosas en común, con traumas infantiles, con un montón de cosas. Pero aún así, siempre queda un remanente, algunos casos, con los cuales o a los cuales no se les encuentra mayor explicación, ¿no? Y esos son los casos que son los mínimos, son los menos, pero siguen estando casos que no tienen respuesta y son los que nos siguen planteando las mismas preguntas, ¿no? Las mismas cuestiones ancestrales. Tal cual, tal cual. Bueno, y pensando en el exorcismo como una cuestión ancestral, podemos leer un texto que está en la Biblia que hace referencia al mayor referente del cristianismo, Jesús de Nazaret, ¿no? Aquella figura central para todo cristiano, lleva adelante en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, un exorcismo, una liberación de un endemoniado. Y lo tengo acá en la versión NBI para compartirlo y bueno, lo voy a leer para que después lo charlemos. Dale. Ah, hola, ¿cómo va? Sí, ¿te puedo pedir un cafecito con leche, por favor? ¿Vos, Mario, vas a pedir algo más? Un cafecito solo. Café solo, negro. Bueno, muchas gracias. Sí, lo esperamos. Bueno, en Marcos 5 dice lo siguiente. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo?», gritó con fuerza. «Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Bueno, ahí tenemos un gran episodio dentro del texto bíblico donde nuestro maestro, ¿no?, el maestro para todas aquellas personas que nos consideramos cristianas, Jesús de Nazaret, practica lo que sería un exorcismo. Se encuentra con esta persona que, bueno, Marcos la presenta de una manera cruda, escabrosa. Vivían en los sepulcros, lo ataban con cadenas, se las rompía, andaba a los gritos desnudo por ahí, por los cementerios.
si hay una figura de un endemoniado, creo que esta entraría perfecto en Sí. esa representación. Eh, y cuando se encuentra con Jesús, Jesús empieza a decirle que ese espíritu maligno salga de esa persona. Y cuando le pregunta cómo se llama, le dice Legión, porque somos muchos. Entonces, ahí también hay una idea de cuántos espíritus pueden entrar en un cuerpo, porque si vamos a la idea de Legión era un concepto así bélico, ¿no? Era como Mm, un regimiento militar. Entonces hace alusión como que eran cientos de demonios habitando una persona, ¿no? Entonces sí. ahí... Sí, una legión eran 6.000 soldados. Ah, no. 6.000 demonios tenía este muchacho adentro. Y es un montón. Es un montón, amigo. Sí, es un montón. Em, Por un lado, la construcción literaria, ¿no? Es formidable, ¿no? Cómo construye literalmente la figura de un endemoniado. sí, y estaba revisando acá a mí me gusta leer la versión de lenguaje actual. Hay varias, bueno, para los que no son tan asiduos, hay varias traducciones en español de la Biblia. em, y no sé, al menos, no sé si ha salido alguna otra posterior, pero la del Todos los lenguaje, años sale una nueva. ¿sí? Y bueno, la mayoría, no sé, acá en Chile se lee mucho, al menos en el cristianismo se lee la Reina Valera 1960, digamos. Esa es la que más se lee. Es sagrada esa. Esa es sagrada. Y esta otra no la quieren tanto, por eso me gusta leerla. Porque eh, no es literal en cuanto a la traducción, sino que va como agrupando conceptos. Entonces es más bien una paráfrasis. Claro, un lenguaje más Eh, libre. sí. Y ahí habla de ejército. ¿Viste? Dice, me llamo ejército porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Wow. Eh, que era esto que tú decías, ¿no? Como hay una cantidad indeterminada de espíritus dentro de este hombre. Ahora tenemos que precisar que no es una práctica que Jesús inaugura, sino que es una práctica que ya se venía dando dentro del judaísmo y que ya era una práctica que la ejercían ciertas personas religiosas, que era la expulsión de demonios de una persona a partir de la palabra o de ciertos conjuros, ¿no? Entonces, eso también es como Jesús se inscribía dentro de una tradición ya de exorcistas medio itinerantes, porque iba andando por ahí, cruzando un río y se encuentra un endemoniado y ya entraba a practicar un exorcismo, ¿no? Sí, es que de hecho me parece que acá lo que quiere hacer Marcos eh, es justamente darle este poder eh, al propio Jesús, ¿no? Y de hecho pone en palabra de los demonios eh, esto de nombrarlo como hijo de Dios, que era en el fondo la gran cuestión, ¿no? El gran tema siempre fue que este personaje llamado Jesús se venía diciendo a sí mismo que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces, em, cuando Marcos pone en palabra de los demonios esto, primero la autoridad, ¿no? La autoridad para poder sacar fuera demonios. Y además es como remarcado por los propios demonios, es decir, al nombrarlo como hijo de Dios y a decirle que no lo vayan a atormentar, está dándole la validación, ¿no? La validación a este Jesús que incluso puede hacer exorcismo, que no tenía ese nombre en ese momento, pero sí es la misma acción. Ahora, esta adjetivación, ¿no? Porque maligno
la gestación final, ¿no? Un espíritu, pero después maligno. Mm. Ya eso, el loco no viene a traer amor y paz. Si ya es maligno es porque quiere, no sé, destruir, traer, no sé, discordia, desestabilizar, traer, no sé. Yo, al pensar en un espíritu, bueno, a veces uno dice, bueno, el espíritu de un ser querido que nos viene a visitar, ¿no? El espíritu de, no sé, un ángel, ¿no? Que a veces uno piensa, pero ya el poner la adjetivación que es maligno, también está como haciendo referencia a que pertenece a las fuerzas del mal, ¿no? Es como, ¿y de dónde salen esos espíritus malignos? ¿Qué son demonios? ¿Qué almas en pena? Almas que acá en este mundo han sufrido mucho y se han quedado en este limbo para desquitarse con nosotros. ¿Qué serían? Bueno, el cristianismo ha dicho algunas ramas que son demonios, que son ángeles caídos, que se han rebelado contra Dios en un momento y que Dios los ha maldecido y han pasado a ser como huestes en los ejércitos del diablo, de Satanás, ¿no? Eso es una parte del cristianismo, porque grandes sectores del cristianismo también piensan que Satanás es una representación, es una figura retórica. Así que bueno, no hay palabra final en todos estos temas. Uno los charla, pero son interpretaciones que se dan en la historia. Y a mí me gustaría que vayamos un poco a cuestiones más actuales, Mario. Yo sé que vos hiciste un documental sobre exorcismos o algo por el estilo. Me gustaría que vos compartas tu experiencia, lo que vos viste, lo que vos escuchaste ahí. Y bueno, y después yo te contaré algunas experiencias que yo he tenido también. Así que lo vamos trayendo más experiencias vividas. Sí, sí, yo hice un corto documental que era parte de la tesis de la escuela de cine y ahí estuvimos varios meses acompañando a un exorcista en La Plata, en Buenos Aires. ¿Qué vi ahí? A ver, este cura funcionaba un poco fuera de como era un outsider, si bien Un era marginal. cura, todo un marginal, sí, porque él hacía un proceso bastante express en el sentido de identificar al endemoniado, ¿no? Porque como tú decías, hay personas que están, que específicamente han estudiado bastante dentro de la Iglesia Católica para poder hacer exorcismo. Pero además la Iglesia Católica tiene una serie de procesos bien largos en los que se tienen que descartar cualquier tipo de problemática psicológica antes de realizar un exorcismo, ¿no? Esto que te decía que hay algunos pocos casos en los que efectivamente ya después de pasar por todo el tema científico, psicológico, biológico, una vez descartado todo eso, ahí recién, digamos, se da la autorización para poder hacer un exorcismo. Lo que hacía este cura era saltarse todo ese proceso y hacerlo muy rápidamente. O sea, él atendía, no sé, o sea, no me acuerdo qué día eran, pero creo que eran los viernes, en la tarde, en la casa parroquial, que estaba al lado de una iglesia en La Plata. Y ahí iba todo el mundo, o sea, todo el mundo podía ir, no había ningún problema con que cualquier persona fuese. Y entonces se juntaba mucha gente, no sé, por lo general entre 30 y 40 personas, de los cuales, o sea, por lo menos uno decía tener algún tema demoníaco, que no sé, era desde estar soñando cosas hasta personas que ya decían que ya hablaban en otro idioma, que qué sé yo, ¿no? Entonces habían diferentes grados. Y todos iban acompañados con algún familiar, más de 2 familiares por lo general iban con esta persona. Y entonces lo que el cura hacía era llevarlos a una oficinita, una cosa que estaba ahí al lado, y él hacía una oración
hacía una oración y le acercaba algunos objetos religiosos como cruces o ese tipo de cosas. Y sí, por lo general lo que pasaba es que esta persona reaccionaba de alguna manera frente a frente a la oración y frente a los objetos religiosos. Se quería ir o empezaba a ponerse nervioso, empezaba a sudar, etcétera, etcétera, ¿no? Como que habían muchas indicaciones de que esa persona tenía como no quería ver ese tipo de cuestiones religiosas. Y entonces eso significaba que ya había cierta influencia demoníaca en esa persona. Y Mario, yo escuché esos audios y se me ponía un poquito la piel de gallina. Eh, eh, sí, Se escuchaban gritos, voces, parecían de mm, ultratumba esos gemidos o alaridos o voces sí. que... Lo que pasa es que se daba una cuestión, y es que justamente es algo que la Iglesia Católica evita y quiere evitar a toda costa, y es esta cuestión de que sea mucha gente, ¿no? Por eso los exorcismos reales son a una persona, de un cura de uno a uno, digamos, ¿no? Lo que sucedía acá era que después de que el cura hacía todo esto, los ponía a todos en una sala y entonces tenías a 20 personas que decían estar endemoniadas. Entonces había una suerte de contagio, no sé cómo decirlo. Pero claro, empezaba a gritar uno y empezaban todos, digamos, ¿no? Como que había una como, una como, el, bo- reacción en cadena. como el bostezo, empezó a bostezar uno, pero este con demonios. Claro, claro, claro. Entonces era una cosa bien fuerte. Porque, bueno, ahí empezaban los familiares a tratar de agarrar a las personas. Y bueno, yo la verdad no vi nunca nada que no pudiese ser explicado de alguna manera psicológica o esta cuestión de masas, ¿no? Esta cosa de que no sé, uno dice que está viendo una cosa y de pronto sí, estamos todos viendo lo mismo, pero está como su gestión masiva, ¿no? Yo, mm, entendiendo que igual existen este tipo de cosas, lo que vi sí fue mucha gente necesitada, Ferchu, como gente que necesitan eh, que necesitan a Dios, que hicieron, no sé, que se alejaron de algún momento de alguna cosa, estuvieron en contacto con fuerzas oscuras, desde, no sé, desde brujos, desde ouijas, etcétera. Casi todos venían con algún tema de esos, ¿no? Y entonces pareciera que eso abre ciertas puertas, ¿no? Ciertas compuertas. Eh, y lo que yo veía era lo más cercano a una guardia médica, digamos, ¿no? Como con gente afligida, necesitando que alguien les ayude, digamos, ¿no? Y en ese sentido funcionaba, o sea, la gente salía bastante mejor de los lugares, ¿no? No sé si por la misma descarga adrenalínica que sucedía en el lugar durante ese momento, la gente salía bastante aliviada, y es un proceso largo, o sea, la gente por lo general va más de una vez, digamos, hasta que todo eso empieza a desaparecer. Así que eso es más o menos lo que yo pude ver en ese momento. Cuéntame tú, ¿cuáles fueron tus experiencias con este tipo de manifestaciones? Bueno, eh, nos remontamos a varios años atrás. Yo vivía en González Catán, el conurbano bonaerense. Iba a una iglesia evangélica en el partido de La Matanza. Y ahí me mandaron a llamar. Me dijeron, mirá, tengo una sobrina que está muy mal, está afligida. Jugó al juego de la copa y no sé, se le metió algo adentro. Estaba como endemoniada. Y claro, yo dije, bueno, voy a ir a orar por ella, lo que se me vino a la cabeza, y le dije a dos amigos más, y fuimos los tres a la casa de esta familia. Llegamos, estaban todos en la sala, en el living,
las luces estaban bajas, yo ya había un ambiente tenso, un ambiente terrorífico, podríamos decir hoy, y que no quise entrar a la pieza. Dije, bueno, tráiganla acá a la chica, así que la trajeron media desmayada, la sentaron en una silla y en un momento yo le empecé a hablar, como que despertó de su sueño, pero no era ella. Me habló otra voz. Me dijo, ¿quién sos vos? ¿A qué venís acá? ¿Quién es este Jesús del que vos me estás hablando? Y yo me quedé como pasmado, fue un baldazo de agua fría para mí en ese momento. Y me acuerdo que un amigo mío que me dijo, me palmeó la espalda como que no pueda más que vos o algo así. Y empezamos a orar por esa chica que hacía como 2 días estaba en ese estado, en esa condición. Lo que nos dijo la familia era que había jugado juego de la copa se había partido y que ella se había visto afectada por eso. Es un poquito lo que vos dijiste, ¿no? Que parecen ser como portales, ¿no? Donde la gente recibe algún tipo de influencia de estos espíritus que son medios malignos o no sé. La chica, después de esa experiencia de que se partió la copa, llegó a la casa, no comía, vagaba, estaba en la calle como loca, gritaba a la gente, dejó de ir a la escuela, dejó de bañarse, dejó de comer, ¿no? Como un estado tremendo. Y bueno, y esa noche que practicamos el tipo de exorcismo con conjuros, con palabras, esa chica despertó. Y cuando despertó, pidió para comer y ahí nos dimos cuenta como que esa influencia se había ido. Esa fue mi experiencia de un exorcismo en primera persona. Si me preguntás hoy qué fue lo que pasó, no estoy seguro. Si me preguntás si lo haría de nuevo, no sé. Y yo era muy chico, tendría 17 años y 18. Pero eso, Cacho, vos lo hiciste, ¿qué palabras usaste? ¿Cómo te enfrentaste a eso? yo, cuando ese ente empezó a hablarme a mí, yo le dije, no quiero hablar con vos, yo quiero hablar con Cintia, que así se llamaba la chica. Y yo le decía, Cintia, vos tomá control de tu mente, habla conmigo, porque yo vine acá a ayudarte. Y cuando empecé a hablar con ella, le dije que Dios la quería liberar, que esas cosas, esos espíritus que la atormentaban se iban a ir, que ella tenía que confiar. Fue más hablar con ella y después hacer como una especie de conjuros, que son como en el nombre de Jesús, como te vas, ¿no? Le decís al espíritu que se vaya, que no vuelva. Entonces ese es el conjuro que nos enseñaron, que está en la Biblia también, ¿no? Que en el nombre de Jesús echarás fuera demonios. Entonces, Claro. después tuve una segunda experiencia, que esta era de una niña de 9 años, que no le creían lo que ella vivía y la tía me mandó a llamar y le dijo que hable conmigo y ella me contó que en ciertos momentos del día como que las sombras tomaban forma humanas y se la querían llevar. Y ahí es cuando ella sufría ataques, lloraba, gritaba. Y ahí practiqué también un tipo de exorcismo, pero jamás nombré los demonios ni hice un circo, sino que le dije que Dios la quería liberar, que esas cosas no iban a volver y que ore conmigo. Y bueno, y oramos como conjurando que ella iba a estar bien, que ella no iba a ver más esas cosas, que ella estaba protegida. Y nunca más lo vio, ¿no? Esa fue mi segunda experiencia con este tipo de influencias que se puede llamar demoníacas o espirituales, no sé. Y el tercero fue una casa, que en la casa se sentían ruidos, se veían cosas. Y bueno, ahí yo fui, llevé un agua bendita que metieron en una iglesia y también conjuré tirando el agua bendita a los lugares donde se escuchaban las cosas.
diciendo nada, que esas cosas se vayan, que no vuelva. Y también, como que, bueno, una liberación de una casa, así que pues, parece ser que los espíritus también les gusta habitar lugares. Sí, 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 o sea, de hecho le llaman infestación, ¿no? Cuando Ah, sí, tiene nombre. tiene nombre, claro. Y por lo general empiezan así, ¿viste? De hecho, me parece que en El Exorcista pasa algo así, no me acuerdo, pero por lo general antes de ingresar a un cuerpo o algo, empiezan a pasar cosas, digamos, en tu lugar cercano, en tu casa, en tu espacio, digamos. Y un poco como... Eso parece ser un proceso lento a veces, ¿no? Y que va como de a poco en algunos casos, ¿no? Que empieza por una infestación que tiene que ver con esto, ¿no? Con que empiezan a pasar cosas raras. Y bueno, y luego termina o culmina con una posesión. Qué Eh, fuerte, ¿eh? Porque ser poseído es como que no sos un autito y alguien se subió encima tuyo y empieza a conducirte, ¿no? Es como alguien que te posee, ¿no? sí, sí, y sabes que es muy loco porque los seres humanos pareciera ser que estamos como eh, en algún sentido disponibles, ¿no? Como porque pasa también dentro de las iglesias eh, que existe lo que se llama, en las iglesias cristianas, evangélicas sobre todo, esta cuestión del Espíritu Santo, ¿no? Eh, y en muchos casos, si por ejemplo tú vas a una iglesia evangélica carismática, vas a ver gente que se pone a bailar, gente que cae en trances muy similares a los trances estos demoníacos, ¿no? Obviamente son mucho más transitorios, eh, son más alegres, eh, por lo general no son dañinos, salvo que te quedes cerca y te peguen te den un manotazo así que cuando empiezan a dar vueltas o qué sé yo. Pero también existe esto de hablar en otro idioma o en lenguas extrañas que no existen, pero esta vez se le aduce al Espíritu Santo, es decir, a un espíritu bueno, a un espíritu de Dios. Claro. Eh, y sucede justamente esto que yo te decía, que sucede en grupos y no le sucede a uno solo. Digo, es como una especie también de contagio en el que lo que cuentan es la bajada del Espíritu Santo sobre sus cuerpos, digamos, ¿no? Y toma posesión, literalmente, de su cuerpo momentáneamente para expresarse, para hablar, para bailar, etcétera, etcétera. Y eso es algo súper fuerte de ver para alguien que no está acostumbrado. Eh, Es pero bueno, verdad. para quienes hemos estado en iglesias desde chicos, creo que igual la afecta, ¿eh? Yo en ese sentido creo que igual afecta. Pasa que uno lo ve desde chico y ya tienes respuestas y explicación a todo a lo que está sucediendo, pero no deja de ser algo bastante fuerte para los niños, para niños que hay, y hay muchos, digamos, en las iglesias. Em, y bueno, eso parece ser algo al menos positivo, ¿no? Positivo visto desde el punto de vista de los feligreses, de las personas que van incluso a buscar eso, van y la iglesia parece ser mucho más espiritual entre más cuestiones como estas sucedan, ¿no? Entre más sobrenatural y más extraño sea, eh, parece ser mejor, ¿no? Parece ser que la iglesia está disponible y dispuesta a este tipo de manifestaciones.
Mm. Sí, yo lo poco que conozco de otras religiones también eh, hay ese espacio comunitario donde se ponen en vinculación con otros espíritus, ya sean ancestros o ángeles o demonios o no sé, pero entran en una especie de trance y empiezan a, a- a cantar o a bailar o a hablar o ponerle si era un familiar muerto que le gustaba tomar, empiezan a tomar. Bien. Así que es como una experiencia humana, ¿no? Que distintos grupos humanos han como asumido y toma la forma dependiendo de la estructura, ¿no? Si es la estructura evangélica, toma la forma de la manifestación del Espíritu Santo, pero también si está en otro contexto, se puede interpretar o leer de otra manera. Mm. Eh, bueno, esta palabra demonio, que viene de daimon, los griegos pensaban que era como un espíritu intermedio entre los seres humanos y Dios, o las divinidades, los dioses griegos. Mm. Eh, Después el cristianismo le da como esa figura de que el demonio es algo totalmente negativo, ¿no? Y que así como está el demonio, está también los ángeles, ¿no? Y bueno, después el desarrollo de esa figura también de Satanás me parece como súper interesante. Eh, Ahora, si vos me preguntás a mí eh, dón- si creo yo en el diablo o en los demonios, yo creo que eh, están en las grandes catástrofes hoy, naturales, ¿no? Si están en algún lado, no están moviendo una hamaca en una plaza, no están visitando un cementerio, sino que están, si existen, ¿no? Perpetrando los grandes genocidios, las hambrunas, los grandes sufrimientos humanos. Yo creo que quizás, si me preguntás, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas del mal hoy en día? Son las que están produciendo las grandes desigualdades, que miles vivan en la miseria, ¿no? Entonces, Em, eh, yo no le encontraría, digamos, un sentido de decir, bueno, está un espíritu maligno asustando a la gente en un cementerio o moviendo una hamaca, ¿no? Claro. Sí. Sí, es que de hecho eso es lo que conversábamos un poco, ¿no? Como pareciera ser que estas cuestiones particulares que le suceden a personas eh, funcionan a favor de lo divino, ¿no? Porque en todo caso se superpone el poder de Dios, en este caso, eh, en el 99% de las ocasiones, digo, ¿no? Entonces, pareciera ser que esta cuestión demoníaca, esta cuestión de posesión y de exorcismo, si bien hay casos en los que han habido muertes, digamos, la mayoría, la mayor parte de los casos, es, es algo que se puede reparar mediante o contrarrestar mediante la fe, mediante volver a creer. Y sucede mucho que estas personas que son poseídas, su entorno también eh, son cercanos a la religión. Y una vez que esto sucede, son aún más cercanos, ¿no? Entonces pareciera ser incluso que esto funciona como una suerte de evangelización un poco a la fuerza, ¿no? O sea, en el momento en que uno ves a un endemoniado y ves el contacto directo, ya no puedes cuestionar si existe o no Dios o si existe el diablo, qué sé yo. Viste algo malo y luego viste que algo que en este caso está denominado como Dios, como un padre, como la figura religiosa, como Jesús, la iglesia, etcétera, etcétera, todas estas figuras, ¿no? Solucionan este tema. Obviamente que uno se hace más devoto de esto, ¿no? Del bien, porque te das cuenta que el otro no te va a llevar a ningún buen término, digamos, ¿no? Em, entonces sí, yo igual creo, Ferchu, no sé qué sucede realmente, ¿no? Creo que es lo que pasa ahí, pero
pero sí, me parece que lo demoníaco sí funciona a niveles globales y es incluso hasta más inteligente, ¿no? Como estas jugadas más estratégicas, a la desviación, ¿no? Como a alejarnos de, de lo que es bueno, de lo que es Dios, ¿no? En el fondo. Em, que eso hoy es un gran gris también, ¿no? O sea, eh, obviamente que quede claro acá también que la iglesia también se ha aprovechado muchísimo de esto, de la figura del diablo, de la figura del demonio, de la figura del pecado, para ganar poder, ¿no? Ganar poder e influencia sobre la vida de los feligreses, ¿no? Y entonces vamos a tener que hacer una denominación de todo lo que es el diablo, de todo lo que es malo, ¿no? Y ahí entró y sigue entrando, ¿no? Un montón de cosas que, que bajo mi punto de vista no deberían, digamos, estar ahí, ¿no? Y con esto me refiero específicamente hoy a las cuestiones de libertades sexuales, por ejemplo. Hay que matizarlo, hay que matizar dónde está el diablo, porque, por ejemplo, no sé, la homosexualidad en muchas iglesias hasta el día de hoy es un demonio, ¿me entendés? Demonio, y no Qué sé, gracioso. y si el hermano casado se mete con la otra hermana de no sé qué, fue el diablo, también fue un demonio, ¿me entendés? Entonces, ojo ahí, porque me Sí, parece que en un momento en los 90 empezaron a ver como adjetivaciones, ¿viste? Espíritus que les gustaban ciertas cosas, ¿viste? Espíritu de adulterio, de fornicación, de lujuria, de adicciones, ¿no? Como... claro, claro, es que a mí me Es parece que extraño todo eso, ¿no? sí, a mí me parece que, viste, que se da vuelta algo, se sobrepasa, digamos, cualquier cosa. Y claro, como la iglesia puede hacer esto de los exorcismos, qué sé yo, venga, todo lo que puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, me parece Claro. que hoy, Es un tema igual muy de nicho religioso lo que estamos diciendo. sí, Mucha gente que no está de la iglesia no va a entender todo. Em, sí, sí, em, pero por ejemplo, el tema de la igualdad, del matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? Esos han sido temas, o esto de debates debates muy claros, candentes, que tienen que ver. sociales. Sí, que tienen que, me parece que en algún sentido y ahí es donde se toca, ¿no? Cuando deja de ser de nicho, cuando llega a ser ahí se pretende, digamos, como influenciar En al políticas públicas. política, justamente, algo que a la iglesia no debería pertenecerle, ¿no? Claro, Pero que le ha pertenecido durante mucho tiempo, entonces se siente con el poder claro. para poder querer influenciar sobre esas decisiones. Mm. Em, ¿qué, ¿Cómo nos ha llevado este tema por distintas temáticas, lecturas, recuerdos, experiencias, Mario? Yo creo que hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente sobre esto que llamamos exorcismo, esta práctica milenaria que muchísimas personas han practicado, el mismo Jesús de Nazaret, nuestro gran maestro, pero también, bueno, curas como el que vos entrevistaste, outsiders, ¿no? Es gente que, que va a iglesias en el conurbano, como lo fui yo en mi adolescencia, en mi temprana juventud, y que practican esta serie de- de conjuros, ¿no? Y se enfrentan a estas fuerzas malignas, parecen ser. Si bien eh, es una parte bastante confusa del mundo, ¿no? Donde no sabemos qué es, la iglesia cristiana le ha dado como una lectura, le ha dado una significación, le ha adjudicado un conjunto de representaciones donde se identifica muy bien dónde está el bien, dónde está el mal, cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es el demonio, cuándo hay que practicar un exorcismo y quién lo puede practicar. Entonces,
cuando uno está dentro de una religión, dentro de una estructura, como que todas las respuestas están ahí a la mano, ¿no? Pero sí, preguntándonos sinceramente, uno como persona de fe, como persona religiosa, yo dudaría un poco de las respuestas apresuradas. No todo está tan blanco y negro, ¿no? Es como, no, no tengo yo una certeza de estas experiencias y de esto que llamamos exorcismo o influencias de demonios. No tengo una certeza de qué puede ser. Porque viste que también, bueno, nos meteríamos en otro gran tema, pero esta idea de las almas en pena. Son almas que no han podido trascender, que no se han podido ir, de alguna manera permanecen ligadas. El contacto con nuestros muertos, con nuestros ancestros, no es algo solamente que lo crean muy pocas personas, sino que grandes sectores, grupos sociales creen, por ejemplo, México, que tiene el Día de sus Muertos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran creencia en que podemos seguir en contacto con las personas que aún no están. Entonces, el que murió, en realidad no se murió del todo, porque si hasta ahora puedes entrar en contacto, un buen vínculo con esa persona, en realidad no se fue del todo. Siguiendo esas tradiciones también originarias, podemos pensar en los pueblos andinos, que ellos tienen el ritual de a los muertitos, a los difuntitos, y hablan así, muertitos, difuntitos, no en sentido peyorativo, sino en sentido lleno de afectuosidad, lleno de respeto, lleno de adoración sobre aquellas personas que nos precedieron. Que también es un tema a dialogar, Mario. Sí, sí, o sea, yo creo que acá se abren varias temáticas. Y está bueno de no tener respuestas. Me gusta que eso mantiene el diálogo abierto, las hipótesis abiertas también, y creo que eso es lo bueno. ¿De que hay algo? Hay algo, no sé. De que las hay, dijo mi tía. De que las hay, las hay. Creo que la respuesta definitiva no está, cada uno tendrá ahí su respuesta. Así que eso, Ferchu, ¿cómo la ves? Estamos... Dale, ¿querés que pidamos la cuenta y ya seguimos con Dale, nuestros quehaceres? Porque yo también tengo que irme a preparar unas clases para la escuela. me parece perfecto, Ferchu. Yo creo que va funcionando. Nos juntamos la próxima, ¿te parece? Dale, nos vemos la próxima. A ver de qué vamos a hablar. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, un saludo a todos. Un abrazo. Adiós.